Buenas tardes, soy Teo Morales, activista de la Asociación Diversa y estoy aquí para darles la bienvenida a las jornadas de tarde de las primeras jornadas sobre salud y VIH que estamos organizando desde nuestra asociación. No voy a dar sin más preámbulo, voy a pasar a presentarles al ponente. Es Alfredo Pazmiño. Nacido en Lima, Perú, en el año 82, y actualmente residente en Canarias. Por tanto, una persona migrante, se define como marica, no gay, VIH positivo y activista internacional. Tiene ya más de 14 años de experiencia tanto en el mundo técnico de los proyectos como en cooperación internacional LGBT. Es pedagogo, máster en desarrollo regional y actualmente está estudiando antropología. Alfredo creo que es una de las personas más preparadas y más indicadas para abordar la temática de la ponencia que vamos a ver a continuación, porque ha realizado trabajo técnico en organizaciones LGBTI, tanto en Canarias como en Madrid, en el entorno europeo y sobre todo en el entorno africano, sobre todo en el país de Cabo Verde. Sin más, les dejo con Alfredo Pazmiño y con la ponencia los viajes del VIH, diásporas migrantes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y compañeros, todos. Lo primero es querer agradecer a la Asociación de las Compañeras LGBTI Diversas de la Ciudad Turística del Puerto de la Cruz, del norte de Tenerife, por esta invitación. Es súper satisfactorio para nosotros, bueno, para mí como activista, poder estar una vez más acompañando a las actividades de los compañeros y compañeras de Diversas. Recuerdo que el año pasado tuvimos un foro parecido para hablar sobre el VIH en la sede que tiene en el Puerto de la Cruz, y fue un espacio muy bonito. Pues ahora, a partir de la pandemia, tenemos esta oportunidad muy grande de poder llegar a través de un enlace de nada y de la comodidad de nuestra casa a una formación que el programa que tiene organizada Diversas para el día de hoy es bastante rico. Yo hoy, como bien dice el compañero Teo, pues voy a aproximarme un poco a una temática que es quizá bastante desconocida y quizá un poco estigmatizada o romantizada también, que es el VIH con la población migrante. Y he tratado de poner un título en plan muy simpático, que es Los viajes del VIH. Y sobre todo para poder analizar el área migrante. Me gustaría encajar la intervención que voy a tener en estos minutitos con ustedes en tres espacios temporales y físicos también, para poder enmarcar y poder hablar sobre estos viajes del VIH. El primero es un viaje físico, evidentemente. Nosotros sabemos que en nuestra sociedad intercultural, multicultural y diversa, como el nombre de nuestra asociación también, en estos espacios están conformados por muchas personas de distintas naturalezas. Hay personas, como en mi caso, que cogimos una maleta y emprendimos un proceso migratorio. Dentro de ese proceso migratorio, pues hay muchísimas cuestiones y muchísimas variables que entran al momento de tomar una decisión para migrar. Una de ellas puede ser una razón económica, que es la que quizá en los medios de comunicación es donde más se ve, ¿cierto? Aquellos titulares de esa población africana que se sube una patera y cruza un océano porque la tierra le es quizá más dura que la travesía en una patera, y llega a unas costas y deja absolutamente todo para poder hacer ese viaje migratorio. Yo recuerdo que en muchas de las manifestaciones en Madrid, sobre todo en las del orgullo crítico, una de las consignas que despertaba muchas conciencias era: en esas pateras hay trans maribolleras. Y es una cuestión que quizá no estamos reparando. Estas migraciones que generalmente, así como nosotros, generalmente las mayorías se comen a las minorías, siempre pensamos que la sociedad se ha partido históricamente desde la heterosexualidad o la presunción de heterosexualidad de las personas. También se ha partido de esa presunción de heterosexualidad de todas las personas actualmente, en todas estas noticias que tenemos que llegan a Canarias, sobre todo con estas noticias muy amarillistas que representan a las pateras.
pensando que todas estas personas son cis y personas heterosexuales, cuando muchísimas de estas pueden ser personas LGBTI o diversas. Aquí hago un inciso pequeñito, porque aunque nosotros estamos socializados y hablamos de manera muy natural y normalizada del término LGBTIQ y plus, no deja de ser una convención de un norte, estamos en una sociedad occidental, de un norte académico que ha investigado y ha explorado unas cuestiones mucho más normativas también dentro de la apreciación de los estudios de género e identidad, pero más allá, en ese sur, en esas fronteras, en esa África occidental, tienen otras formas de hablar sobre la diversidad afectivo-sexual. Entonces, una primera gran nota que me gustaría poner aquí en este momento es podernos quitar esas gafas también eurocentristas para hacer una lectura mucho más allá de la diversidad. Como digo, esa migración física que pasa por coger una maleta, cambiar todo tu proyecto de vida, visualmente la vemos, sobre todo en las personas de origen latinoamericano, sobre todo el drama humano que está viviendo Venezuela, de aquellas personas que quizá no están migrando por cuestiones económicas de Venezuela, o en su momento no migraron por cuestiones económicas en Venezuela, pero sí lo hicieron ante el miedo a quedarse sin medicación. El VIH es una infección crónica. No, la diferencia entre tener VIH y no tenerlo con una adherencia muy buena del tratamiento es insignificante, pero el miedo a quedarte sin el tratamiento sí condiciona tu vida. Vuelvo a decir, desde este norte global tenemos una garantía de acceso a la medicación, tenemos garantía de tratamiento y de seguimiento médico, pero en muchos países del otro lado del charco, ahora sí enfocándonos quizá más a Latinoamérica, no tienen esa garantía. Existen también políticas que estigmatizan a las personas con VIH. Es muy recurrente el conocer a partir de la filmografía, de los documentales, cuál es el segregacionismo que se puede ver ante la recogida de la medicación. Un hecho que debería de estar más normalizado en algunas sociedades, como por ejemplo el Brasil de Bolsonaro, pues tenía espacios muy claros y muy diferenciados para una entrada recogida de medicación solamente para las personas VIH positivas. Esta cuestión en España y en Canarias está mucho más normalizada. Hay una farmacia hospitalaria común donde cualquier persona puede ir a recoger medicación hospitalaria, pero ese no es el mismo tratamiento de otras personas que viven en Latinoamérica. Entonces, esa migración física también es importante tener en cuenta, no solamente que es económica, en el caso del VIH es para salvar una vida. Esa vida también que a veces aquí, desde ese punto de vista, desde este norte global y occidental, encontramos muchísima literatura entendiendo al VIH y a la población migrante como un objeto de estudio, ¿cierto? Es más, desde hace unos años, recuerdo, seguro que muchos lo recordaremos, aquella campaña del Ministerio de Sanidad que hablaba de un perfil epidemiológico. Y recuerdo, con mucho dolor, yo como hombre latinoamericano, recuerdo estar por Madrid y ver el cartel que decía un aviso en aquel momento de la tristemente célebre ministra de Sanidad, Ana Mato, que decía que el VIH tenía rostro de hombre latinoamericano entre 30 y 35 años, que era donde se había registrado el mayor número de incidencia de VIH, de personas VIH positivas. Una vez más, estas políticas lo que hacían era estigmatizar a un grupo de la población cuando en realidad el VIH no discrimina. Así como no discrimina el VIH y estamos mucho más socializados, sobre todo en España, por la gran cantidad de población latinoamericana que vivimos aquí, hay que recordar que estos viajes migrantes o el VIH en personas migrantes también lo son personas de origen africano, de la que no se tiene mucha información. La mayor información en España, en Canarias y en todos los entornos de la Unión Europea viene dada desde la población latinoamericana.
una población en la que culturalmente estamos mucho más socializados en acudir a espacios comunitarios. Una variable muy clara, hablamos el mismo idioma, que eso hay que tenerlo en cuenta también, y es mucho más fácil poder acceder a esa prueba, poder acceder también y quitarnos una serie de estigmas que tenemos en la cabeza ante la prueba, porque la prueba es la primera puerta que tendríamos que abrir todas las personas para conocer nuestro estado serológico. Pero antes de abrir esa puerta, es importante también tener en cuenta 4 variables que siempre están presentes antes de hacerte la prueba, que es la culpa, el dolor, el miedo y sobre todo uno muy grande y muy malo que siempre aparece en nuestra cabeza, que es el pecado. Las sociedades latinoamericanas y también las africanas y las asiáticas partimos desde un concepto también muy ideológico del ser bueno, ¿saben? De cumplir con las normas para ser buena persona. Hemos sido socializados, evidentemente, con una ideología, con una creencia judio-cristiana, donde la culpa, el dolor, el pecado y el miedo han condicionado nuestra vida y nuestra libertad. Entonces, a veces, en muchos de los casos, se rompe ese miedo y se quiere ser un poquito más libre. Se abre una pequeña puerta, a veces bajamos la guardia o a veces también tomamos una decisión, pero no, y la cerramos automáticamente esa puerta. Y la próxima vez que la vamos a abrir es cuando nos enfrentamos a una prueba, en este caso la prueba del VIH. Entonces, para poder trabajar con población migrante, es muy importante tener en cuenta que no solamente es importante hablar el mismo idioma, sino también poder hacer una especie de acercamiento cultural a las personas que vivimos aquí, en España, en Canarias, y que venimos de otras culturas. Estoy poniendo ahora mismo el ejemplo de Latinoamérica, que sabemos que tenemos la misma lengua, nos podemos comunicar de la misma manera, pero yo creo que es importante adaptar un diálogo intercultural a partir de la salud sexual, de la educación sexual y hablar, como lo hemos visto también en las ponencias de esta mañana, hablar de sexo y hablar de placer, no hablar de culpas ni de miedos y mucho menos de prohibiciones. Pero si Latinoamérica, si aquellos viajes del VIH vistos como la población latinoamericana son las que convivimos, las que conocemos, las que están mucho más desconocidas es aquel viaje, por ejemplo, de personas LGBTI o heterosexuales con VIH que viven en nuestra sociedad y que son de Europa del Este o que son de África, que quizá ni siquiera se plantean, es tan grande ese miedo al diagnóstico, esa culpa y, en definitiva, esa xerofobia interiorizada que no les permite acceder a hacerse esa prueba. Y además, yo dejo para el final una población de la que nadie está hablando ahora y que también convive en nuestra sociedad, también es LGBT, también puede ser un chico, una chica, un chique LGBTIQ o más, que es la población asiática. Hablar de las migraciones, a veces también invisibilizamos a una parte de nuestra población que está en nuestras calles, que está en nuestro comercio de la esquina, en nuestro todo a 100, y son aquellas personas de Asia que no estamos reparando y que si Latinoamérica tiene unas claves que quizá tenemos una parte cultural e ideológica más marcada hacia la religión judío-cristiana, pues a Asia simplemente ni siquiera llegamos a establecer ese diálogo intercultural y ni siquiera estamos atendiendo o deberíamos atender a estrategias claras para poder simplemente acercarnos a estas personas, a esta población que es súper importante también de atender. Me gustaría también ahora poder hablar de, si ya hemos hablado de esa maleta, de coger una maleta, meter todos tus miedos, meter todas tus esperanzas, cruzar el charco, ya sea en avión o de la manera que uno pueda hacerlo, y llegar a una sociedad de acogida, como es la sociedad española, donde en teoría tienes toda la igualdad legal para poder ser libre, amar y acceder a los tratamientos en igualdad de condiciones. Esa maleta física de ese viaje migrante no es la misma de un viaje vital que podemos hacer también o tenemos que hacer al momento de tener el diagnóstico.
No necesitamos tampoco cambiar de país para enterarnos o para reconocernos que dentro de nuestro propio país no es lo mismo ser VIH positivo en un entorno rural que en un entorno urbano. La urbanidad evidentemente te blinda de ese dedo acusatorio, de ese ir al centro de salud, sacarte las pruebas, hacerte el seguimiento de la carga viral cada X meses. Entonces, esos viajes vitales también son importantes. Es importante también poder adaptar los servicios que atienden a personas migrantes dentro del VIH, porque en definitiva las metodologías, los acercamientos y los trabajos con población ahora mismo deberían cada vez más incorporarse las intersecciones. Una de ellas, la intersección migrante, porque en realidad nuestra sociedad, la española en general y la canaria en particular, vive completamente de una interculturalidad perfecta. Estamos hablando de población migrante y a veces es hasta curioso, ¿cierto? Poder hablar de migrantes por un lado y extranjeros por el otro. Tenemos una gran cantidad de personas de la Unión Europea. Así como hablé de ese sur migrante, que quizá necesitamos un visado para poder entrar a ese mundo maravilloso que se llama Unión Europea, Estado del Bienestar, hay muchas personas también que estando en la Unión Europea no viven o no pueden vivir su vida en libertad, su vivencia de ser VIH positivo fuera del armario, como pueden ser las personas que viven en Polonia, las personas que viven en los países donde la homosexualidad está mucho más reprimida, hasta en la propia Italia. Vemos a cientos y miles de personas de Italia que están asentadas en Tenerife. Y cuando yo he tenido la oportunidad de hacer un trabajo con estas personas, hablaban la diferencia cualitativa entre vivir siendo VIH positivo en Italia y vivir desde la libertad y desde la sinceridad y sin armarios en Tenerife. Estamos hablando de estos dolores, estas culpas y estos miedos que se vuelven a repetir en una sociedad también quizá cuna de esa represión judio-cristiana que ha instalado un chip en nuestra cabeza y que a veces es difícil de quitar. Ese chip que está en la cabeza de muchas personas que son incapaces de entender que el vivir con el VIH solamente es una circunstancia serológica que no se manifiesta de ninguna manera, es aquella cuestión que no permite avanzar como sociedad. Es importante también, por otra parte, recordar que a veces cuando estamos en entornos o en estas burbujas perfectas, yo recuerdo, y atendiendo también a la metáfora del viaje y estas diásporas que hacemos con el VIH ya, porque no es una maleta, cuando tienes un VIH no es que lo tienes un día y el otro día no. A veces te olvidas, evidentemente, que lo tienes y normalizas tanto tu vida que la única relación que tienes con la pastilla es cada vez que te suena la alarma en el móvil. Pero quizá yo recuerdo cuando después de uno de los viajes que tuve que hacer de cooperación internacional a un entorno poco amable, que era Kenia, tenía que hacer una parada técnica, una escala en el Cairo. Y ahí sí yo pasé miedo, porque tenía miedo que descubran mi pastilla, que descubran mi bote de pastillas, tenía miedo de quedarme en el Cairo por alguna cuestión, tenía miedo que descubrieran que, primero, de que descubrieran que era VIH positivo y segundo, que descubrieran que era gay o que era marica, en este caso, que es peor aún para algunas sociedades. Es importante también entender que nosotros estamos viviendo ahora mismo en una burbuja ideal, en una burbuja donde se reconocen nuestros derechos, donde tenemos a entidades como diversas, como muchas entidades LGBTI en Canarias, en España, y que están allí defendiendo nuestros derechos. Tenemos también un gobierno amable con la diversidad. Ahora mismo estamos alineados en un mundo casi perfecto, a pesar de aquellas voces de la extrema derecha que quieren acabar con todo esto. Pero más allá, es que el más allá de Canarias es a 100 kilómetros de Canarias. Las personas con VIH quizá prefieren no saberlo porque va a constituir el conocimiento del VIH un estigma tan grande que puede acabar con su vida social.
y en muchas otras sociedades, más allá de la europea, el individualismo no es la forma de vivir, sino es el comunitarismo. Entonces, nosotros, la reflexión que quiero dejar ahora también aquí es que estamos viviendo una primavera maravillosa de reconocimientos de derechos en esta parte del mundo. Y a través y gracias a este tipo de conferencias, este tipo de espacios, estamos llegando más allá a otras realidades para que podamos ver entre todas que otra situación es posible y que otra forma de poder atender a la diversidad no solamente es posible, sino que es justa y es necesaria para todas aquellas personas que esta vez estamos trabajando para que esta situación del reconocimiento de los derechos y sobre todo de la visibilidad positiva de las personas con VIH pueda ser muy, muy positiva. Como que creo que ya me está quedando un poquito de tiempo, me gustaría cerrar diciendo que a veces también es muy importante para emprender este viaje vital que ahora tendremos con la maleta del VIH, es saber hacer muy bien esa maleta. Eso significa abrirla y trabajar nuestra parte vital, lo que queremos en realidad para nuestras vidas. Si queremos vivir o si nos es más cómodo vivir aún con un armario y dejar a personas fuera, o vivir y respirar con plenitud y sin miedo, quitándonos esa culpa, ese dolor y ese pecado que no es tal. El pecado quizá que hemos cometido simplemente es poder abrazar la diversidad, respirar en libertad y querer vivir desde la forma más responsable que hemos querido. Hay cuestiones que pasan, pero la vida continúa y sobre todo vivir con el VIH es una experiencia que yo lo ponía ahí en la foto ahora del cartel, vivo feliz, porque yo creo que ese es el objetivo que tenemos que tener todas las personas, vivir feliz con las condiciones que nos han tocado vivir y sobre todo el poder normalizar esta situación es una cuestión vital para nosotros, para nosotras, dentro de nuestra vida y nuestra experiencia vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Como hemos podido ver, has cumplido rigurosamente con la previsión del tiempo. Aún así, nos quedan todavía unos 20 minutos para que quien quiera pueda hacer alguna pregunta y para que puedas tú también resolver las dudas que nos vayan planteando e incluso alargar algún tema más que no te ha dado tiempo de ver más en profundidad. Si quieres, empezamos con una pregunta. Muy bien. De Vitucho Ramírez. ¿Qué tendría que cambiar en Latinoamérica para que se venza el miedo a hacerse la prueba del VIH? Wow, gran tema. ¿Sabe? Esto da para varios congresos, ¿cierto? Yo creo que Latinoamérica como tal está llamada a modernizarse y sobre todo, vamos a ver, Latinoamérica mira cada vez más hacia la realidad europea y se mira en España en relación a los avances sociales, políticos, económicos y las libertades individuales. En su momento, su modelo utópico era Estados Unidos, felizmente ha cambiado ese mirar y se ve en España en el reconocimiento de las libertades. Es claro que Latinoamérica tiene un proceso también de reconocimiento de su identidad latinoamericana que conlleva a remarcar sus tradiciones más originarias. Estamos hablando de una religión también que está condicionando mucho las libertades de las personas, pero ya hay pasos, hay pequeños pasos que están realizando las entidades LGBTI peruanas, bolivianas. Ayer Bolivia reconocía la unión civil entre personas del mismo sexo, Ecuador lo está haciendo, Chile es un gran referente de movilización social. Yo creo que es importante apoyar siempre el movimiento latinoamericano, desde que lo hiciera también, recuerdo en su momento a Pedro Cerolo, con aquellos viajes de cooperación internacional que hizo sobre todo Argentina, y que vemos actualmente a Argentina como un espacio donde se han desarrollado políticas LGBTI y leyes en favor de la defensa de los derechos humanos LGBTI, quizás hasta más avanzados que España. Vemos, en definitiva, que Latinoamérica lleva su ritmo, su propio ritmo, pero para ello está también España apoyando en todas estas libertades. Digamos que España es un poco el espejo en el que se puede mirar Latinoamérica y se está mirando realmente y está emprendiendo estos procesos
estos procesos de consecución de derechos. Las claves importantes también para América Latina en esto es la visibilidad y la creación de referentes positivos. En Perú existe, y en Latinoamérica en realidad, existe una ONG que se llama Pronsex, que desarrolla un proyecto maravilloso. Pronsex tiene un proyecto que está financiado para la Victoria Foundation, que es una organización norteamericana, que se llama Empodérate, que es una escuela de activistas políticos LGBTI de todos los países de Latinoamérica. El objetivo de esta escuela es dotarles de contenidos, procedimientos y trabajo para que estas personas LGBTIQ+, puedan incorporarse a la vida política y puedan ser actores políticos dentro de sus elecciones democráticas en cada uno de los países. Entonces, Latinoamérica ya está dando estos pasos. Gaela Cari en el Perú es una mujer indígena afroperuana que se encuentra en las elecciones actualmente del Perú. No podemos cambiar y no podemos adelantar tampoco los procesos sociales y naturales que conllevan los cambios políticos y estructurales de una región tan compleja y tan rica como Latinoamérica, pero sí que es importante reconocer que ya hay cosas que se están haciendo y que poco a poco, también desde esta otra orilla, estamos aportando muchísimo para que ese cambio se produzca. Bien, muchas gracias, Alfredo. Seguimos con otra de las preguntas, en este caso de Jorge Álamo. Dice así: ¿no te llama la atención que siempre se da en las estadísticas el número de infectados nacidos fuera de España, pero nunca se hace una estadística de dónde se adquiere el virus? Claro que sí, claro que sí. Y esto es un tema que no me dio tiempo, bueno, que tenía aquí, los tenía en las notas, pero no quería leerlas. El recuento, ¿cierto? Cuando hablamos de temas de salud, de temas epidemiológicos, parece que vale más saber cuántos somos, dónde estamos, qué queremos, cómo lo hacemos. Muchas preguntas y sobre todo todas casi de corte cuantitativo, cuando nos dejamos en los márgenes mucho el tema cualitativo. Sí, es verdad, las estadísticas y los números movilizan muchísimo y a veces es importante saber de dónde, de qué nacionalidad son las personas infectadas, pero es importante también cuál es la trazabilidad del virus, ¿cierto? Muchas de las personas que vivimos que somos latinoamericanas y vivimos en España, vivimos hace muchísimo tiempo y aquí. Entonces, a nivel epidemiológico y a nivel de, qué sé yo, a patrones de conductas ante el riesgo, podríamos entrar claramente dentro de una población local. Yo llegué aquí con 23 años y en verdad que he vivido mi juventud, por así decirlo, bueno, ya un poco mayorcito, pero mi juventud la he vivido en Tenerife y vamos, como un chicharrero más. Y la forma de socializar y mi forma de acercarme ha sido desde lo local. Pero sí, mando un saludo a Jorge, que es compañero mío también activista y de batallas del activismo a favor de las personas VIH positivas. Y sí, es verdad, es bastante curioso esta forma de recontar a las personas por lugar de nacimiento. Esto me hace recordar también aquellos estudios antropológicos que hablaban de razas, ¿cierto? De grupos humanos que estaban asociados a cuestiones, a delincuencia, a males vivires o a vagos y maleantes. Yo creo que eso nos recuerda mucho también a aquella triste represión que vivimos en este país, donde se estigmatizaba no solamente a las personas por su forma de vivir, ¿cierto? Pero sí, nunca se debería de estigmatizar por la nacionalidad, evidentemente. Son prácticas de riesgo a veces las que se asumen y no son ni perfiles de riesgo ni grupos de personas que tengamos problemas en particular. Ok, gracias. Pregunta en este caso de Giovanni Hernández: ¿a qué se enfrenta una persona migrante con VIH cuando llega a España? Bueno, cuando llega a España una persona con VIH, lo primero que se enfrenta es entrar en el sistema. ¿Vale? Entrar en el sistema ha tenido, recordemos también que el sistema la sanidad se encuentra transferida a las comunidades autónomas. Ese es un primer escalón que desde fuera, lo que venimos de fuera, pues no lo entendemos para nada. Venimos generalmente, los de Latinoamérica, de estados centralistas, de países centralistas, donde tenemos una sanidad
pública malísima y donde quizá uno de los primeros motores que nos motivan a salir del país es la falta de calidad de vida o de la posible falta de medicación. Entonces, cuando una persona llega a España, lo primero que tiene que hacer es entrar en el sistema. Entrar en el sistema no es difícil, pero sí hay demasiada desinformación para entrar en el mismo. Hay demasiada desinformación, sobre todo dentro de los primeros contactos. Es por ello que siempre dentro de nuestra lucha activista ha pasado por el trabajar con las personas de primer contacto de atención primaria para que sepan orientar y encajar la mejor manera de poder acceder al sistema. Sabemos también que sabemos que las leyes protegen a todas las personas que viven en España. Las leyes que tenemos son garantistas y atienden a todas las cronicidades, urgencias y necesidades sanitarias. Entonces, siendo el VIH una cronicidad, tienen todas las personas que acudan y soliciten el acceso al tratamiento, deberían de tenerlo en igualdad de condiciones. Vuelvo a decir, las competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma ha elaborado un protocolo diferenciado para poder acceder a las mismas. Pero para ello es importante el acompañamiento que hacen las entidades LGBTI y de salud en términos de VIH para poder encauzar a esta persona usuaria dentro de ese sistema y poder garantizar que desde el primer momento que requiere el tratamiento pueda acceder al mismo. Aquí en Tenerife tenemos en el Hospital Universitario y en el Hospital de la Candelaria equipos humanos maravillosos que sí han trabajado muy bien con las entidades y de manera automática ante alguna persona VIH migrante que llega a las entidades se acuerda una cita y se hacen los acompañamientos respectivos para que pueda acceder tanto a la prueba confirmatoria y a la expedición del tratamiento o a continuar con el tratamiento que ya llevaba en su país. Entonces, lo primero que pondría en valor aquí es el trabajo de las entidades y sobre todo ese protocolo, que es importante, un protocolo de atención y de acción para poder atender desde que entran las entidades hasta una entrada satisfactoria en el sistema. Bien, aprovecho para efectivamente poner en valor el trabajo que se hace desde el proyecto Espacio Cero, que la Asociación Diversa lleva en el puerto de la Cruz, pero que presta servicio a todo el norte de Tenerife. Y sirve de primera vía de conexión con esos equipos de los que tú comentabas. Hay una pregunta que ha surgido a lo largo de tu intervención ahora, que quizás ya la has contestado, pero te la hago por si quieres incorporar algo más. Es de Anthony Díaz y dice: ¿cómo se puede abordar la situación de las personas migrantes con VIH desde las entidades LGBTI? Bueno, yo soy un fiel defensor de poder contar con nosotros mismos. Quiero decir que es importante que las personas con VIH puedan sentirse no solamente atendidas, sino también formar parte de estos espacios. Como dije también en mi intervención, venir de Latinoamérica en principio debería de acercar y estrechar toda la comunicación con respecto al VIH, pero la forma de socializar, la forma de erotizar, la forma de acercarnos al sexo es diferente. Sabemos que desde este lado del charco, tanto las personas africanas o las latinas, pues estamos mucho más somos más objeto sexual dentro de toda esta dinámica de imaginarios colectivos, frente, por ejemplo, a las personas asiáticas, ¿no? Que son casi asexuales o asexuadas dentro del imaginario de la erótica gay. En este caso, trabajar con personas VIH positivos migrantes implica dentro de las entidades poder tenerlas en cuenta dentro de estos espacios de planificación, realización de actividades, propuesta de ideas, porque quizá la única manera de poder entender al otro es utilizando su mismo lenguaje. Utilizar el lenguaje también crea realidades y desde una simple palabra a veces atraemos mucho más la atención y podemos sobre todo generar comunidad. El VIH, como digo, es una maleta que nos acompañará toda la vida. Nosotros decidimos si la llevamos en la mano, si nos la colgamos a la mochila, si la hacemos chiquititita y nos la metemos en el bolsillo o es una maleta gigante que quizá puede hasta aplastarnos.
Mi recomendación para las entidades es que no solamente se agote la atención en el diagnóstico, el acompañamiento, sino que también, y esto yo sé por buena fuente que lo están haciendo muy bien el Espacio Cero, incorporar a personas migrantes también dentro de los espacios de propuestas, en las ideas y todo lo demás. Es importante reconocer una sociedad intercultural será mucho más justa cuando incorpore a las personas migrantes también dentro de todos los espacios. Y eso mismo, descentrarlas, quitarlas de ser un objeto de estudio a ser parte de compañeros y compañeras que estudiemos una problemática para la mejora de la situación de todos y de todas y de todes. Alfredo, queda escasos 10 minutos para cumplirse la hora prevista, pero mientras esperamos si hay alguna otra propuesta de los participantes, sí me gustaría comentar una cosa o hacerte una pregunta. Antes comentabas una sentencia terrible de aquello que oías en Madrid. El VIH tiene el rostro de hombre, creo que decía hombre latinoamericano. Hombre latinoamericano, sí. Contextualizando esa frase en el contexto actual y con la situación que estamos viviendo con la migración, tú antes también lo comentabas en Canarias, o sea, en España, pero sobre todo en Canarias porque es la puerta de entrada. ¿Crees que en el inconsciente se está cambiando esa frase por tiene un rostro de hombre africano? Y por otra parte, ¿crees que el VIH se está utilizando como estigma, como elemento, como arma arrojadiza para estigmatizar mucho más al inmigrante en ese discurso xenófobo y racista a que estamos acudiendo? ¿Y cómo afecta eso al enfrentarte con esa realidad? Sí, evidentemente, esa tristemente célebre frase de Ana Mato de estigmatizar, pues ahora mismo se ve, ¿no? Con alguna alcaldesa de Gran Canaria que quiere poner en el imaginario colectivo la peligrosidad y es más, hace nada, hace 5 minutos he visto un vídeo de toda una población echada a la calle tratando que ha sido muy bien aleccionada por su alcaldesa para que no ha hecho sino un discurso de odio. Pues sí, evidentemente, esa creación de imaginarios colectivos que generan odio, lamentablemente es una situación que tira por tierra todos esos derechos y todo ese trabajo que se ha venido haciendo desde las entidades y que poquito a poco hemos ido poniendo un ladrillo para la mejora de estas condiciones y sobre todo para que las personas podamos sentirnos seguras en la sociedad. El VIH no mata, evidentemente. Yo tomo una pastilla todos los días y muchos de mis compañeras y compañeros también lo hacen. Normalizamos la pastilla, tomamos como si fuera una gominola, pero lo que sí mata es que las personas te dejen de hablar, mata que no puedas relacionarte afectiva y sexualmente con personas si estás buscando novio, por ejemplo, por miedo a ese rechazo. Eso sí que mata. Y con respecto a lo otro que me preguntaste sobre las sociedades africanas, yo voy a contar también una anécdota. También cuando estuve en Kenia y hablábamos de esto, del VIH, de nosotros, yo, aunque soy del sur global, yo soy peruano, pero vivo en esta sociedad del norte global, de este occidente perfecto, de sociedad del bienestar y del estado del bienestar y todo lo demás. Cuando fui a África, claro, con una visión muy eurocentrista también, veía esa África donde es la cuna del VIH, donde muchas personas mueren con el virus, donde mucho dolor, todo ese discurso lo llevaba yo en la cabeza y quizás ni siquiera había reflexionado a partir de ese discurso. Y cuando hablé con personas africanas que también trabajaban en temas de VIH en RDC, en la República Democrática del Congo, me decían que ellos se sentían muy apenados porque el VIH estaba en Europa. O sea, era el mismo discurso, pero al revés, ¿sabe? A veces no somos capaces de entender al otro y queremos paternalizarnos, pensamos que desde aquí estamos viviendo bien con el virus, aunque tenemos una población grandísima que vive con el virus, vivimos bien, tomamos una pastilla y todo lo demás, pero es más, cuando esta persona, en plan broma ya y tomándonos una cerveza, me dijo, no, yo cuando conozco un blanco, yo lo primero que hago es ponerme el condón, porque claro, con todo el VIH que hay en Europa, no me la puedo jugar. Y eso me hizo hasta mucha gracia, porque eso es lo que quizá está instalado en nuestra cabeza cuando vemos a África o entendemos a África como en términos de VIH.
Quiero decir con esto que a veces no estamos siendo capaces de entrar en contacto con ese otro, y ese otro también, cuando nos quitamos un poco todas estas gafas, estos ropajes y estas convenciones de primer mundo, y si dialogamos con otro par como nosotros, otra entidad LGBTI en el Congo, en Burundi, en Senegal o en Cabo Verde, podemos ver muchísimos aspectos de unión que de diferencia. Gracias, Alfredo. No veo más preguntas. Son un poco más allá de las 5:10. Si te parece, ya cerramos aquí. Yo me quedo con dos frases. La primera es, tú decías, el VIH no mata. Yo le añado, es la ignorancia la que mata. Por lo tanto, creo que un buen medicamento contra esto sería la educación. Y lo segundo es, y creo que resume muy bien el marco o el tema de esta ponencia, y es la necesidad de quitarse las gafas y ver al otro y escuchar al otro. Eso creo que eso también es parte de ese medicamento contra la ignorancia que sí mata. Ya les advertí al principio que creo que Alfredo era uno de los mejores ponentes que podría hablar de este tema, y no me he equivocado. Yo estoy entusiasmado y estaría escuchándote toda la tarde y probablemente mañana. O sea que creo que objetivo logrado. Espero que al resto de participantes les haya resultado interesante. Muchas gracias, Alfredo. Y si tienes Gracias a alguna cosa ustedes. más que aportar. Claro que sí, que gracias a ustedes siempre por estos espacios y por poder generar estos encuentros que en definitiva nos ayudan a abrir un poco más los conocimientos que tenemos y perderle miedo a esos miedos que se han encargado la Iglesia, la costumbre, el deber ser, que se han encargado de instalar en nuestra cabeza y que poco a poco estamos quitándonos, y a partir de ellos estamos siendo un poquito más felices y un poquito más libres. Muchas gracias una vez más a Diversas, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que también ha estado detrás de la organización de estas jornadas, y a las compañeras, compañeros y compañeras activistas que están detrás del día a día de atención de las personas con VIH. Que el VIH no solamente se celebra la vida, digamos, el día 1 de diciembre, y se recuerda a todas aquellas personas que murieron esperando ese tratamiento y ese reconocimiento social. Y estas pequeñas pildoritas, como tú bien dices, nos están salvando y nos están ayudando mucho para normalizar esta situación y estar cada vez más presentes y a cara descubierta, como yo siempre digo, ante el VIH. Muchas gracias una vez más y cuando quieran. Y cuídense mucho, que no salgan a la calle por la pandemia. A ver si el próximo año ya hacemos estas jornadas y nos abrazamos y nos besamos todos y todas y todes, sin necesidad del streaming, que está muy bien, pero mejor unas jornaditas en persona. Ojalá así sea. Claro que sí. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Bueno, con esta ponencia pasamos ahora a un pequeño receso de unos 10-15 minutos, y sí les rogaríamos que no se desconecten para facilitar luego el inicio de la última parte de la jornada, que es esa mesa redonda con el tema el VIH en el mundo, y que viene efectivamente a enganchar con la ponencia que acabamos de escuchar. Buenas tardes.